Buenos días con todos. En este video les voy a hablar acerca de la evolución sobre la filosofía en la Edad Media y hasta la Edad Moderna. La filosofía ha cambiado mucho a lo largo del tiempo, adaptándose a las creencias, la ciencia y la forma del ser humano que entiende el mundo. En este recorrido veremos cómo se pasa de la filosofía centrada en Dios a una centrada a la razón en el ser humano. Aproximadamente entre los siglos V y XV, durante la Edad Media, en este periodo la filosofía estuvo fuertemente influenciada por la religión, especialmente por el cristianismo. Los filósofos medievales buscaban explicar la realidad a través de la fe, pero siempre colocando a Dios como el centro de todo el conocimiento. Uno de los principales representantes fue San Agustín de Hipona, a quien planteaba que la verdad se encuentra en Dios y que el conocimiento se alcanza a través de la fe. Para él primero se cree y luego se entiende. Otro filósofo importante fue Tomás de Aquino, quien intentó unir la fe con la razón utilizando ideas de Aristóteles. Él defendía que la razón humana puede ayudar a demostrar la existencia de Dios. En esta época también surgió la escolástica, en un método de enseñanza que buscaba explicar la fe mediante la lógica y el debate. Con el paso del tiempo ocurrieron grandes cambios como el Renacimiento, el avance de la ciencia, lo que hizo que las personas comenzaran a cuestionar las ideas tradicionales. Se empezó a dar más importancia al ser humano, a la observación y la razón. Esto marcó paso de una visión teocéntrica centrada en Dios a una visión antropocéntrica centrada en el ser humano. La filosofía moderna se desarrolló durante el siglo XVII en adelante y se caracteriza por poner en el centro la razón, el conocimiento y la ciencia. Uno de los filósofos más importantes de la filosofía moderna fue René Descartes, considerado como el padre de la filosofía moderna. Se proponía que la única forma segura de conocer la verdad era a través de la duda. Su frase más famosa fue "pienso y luego existo". También destaca John Locke, quien afirma que el conocimiento proviene de la experiencia, es decir, que lo percibimos con los sentidos. Otro pensador importante fue Immanuel Kant, quien intentó unir el racionalismo y el empirismo, explicando que el conocimiento surge tanto en la experiencia como en la razón. En esta etapa la filosofía ya no se centra en Dios, sino en el ser humano, el conocimiento y la realidad. Continuando con este recorrido filosófico, ahora voy a tratar sobre la filosofía medieval y la concepción en la educación cristiana. Bueno, esto nos quiere decir que surge en Europa en los siglos V y XV después de Cristo. Esto también se da en la Edad Media y también después de la caída del Imperio Romano. Aquí también surgen dos cambios muy importantes, en lo político y en lo social, ya que aquí la gente se estaba concentrando más en cosas divinas, espirituales y más de Dios. Así también la iglesia tomó parte de todo esto en lo que es cultura, educación y la forma de pensar de las personas. Aquí aparecen dos filósofos muy importantes, como lo son San Agustín y Santo Tomás de Aquino, en los cuales creían mucho en la fe y la razón. Así también nos dice que estudiar esta filosofía medieval es muy importante para entender la fe y la razón, que le comprende mucho al ser humano. Bueno, el día de hoy yo les voy a explicar sobre el contexto histórico de la filosofía medieval. En este periodo se desarrolló entre los siglos V y XV, después de la caída del Imperio Romano. Durante esta etapa, la sociedad estaba muy influenciada por la religión, especialmente por el cristianismo. En la Edad Media, las iglesias tenían un gran poder y controlaban muchos aspectos de la vida, como la educación y el pensamiento.
Por eso, los filósofos de este tipo se enfocaban principalmente en temas religiosos, como la existencia de Dios, la verdad y la fe. Además, los filósofos medievales tomaron ideas de pensadores antiguos como Platón y Aristóteles, y los adaptaban con el pensamiento cristiano. Entre los filósofos más importantes tenemos a San Agustín y Santo Tomás de Aquino, quienes buscaban explicar la fe usando la razón. En sí, podemos decir que la filosofía medieval se caracterizaba por la relación entre la fe y la razón, dentro de una sociedad dominada por la religión. Sobre el pensamiento educativo de San Agustín. Bueno, él dice que el maestro no enseña, sino ayuda a descubrir. Por eso para San Agustín, el maestro no transmite el conocimiento de manera mecánica, sino que guía a los estudiantes para que descubran lo que está en su interior. Esto se parece a la educación moderna, donde el aprendizaje activo es más efectiva que la simple memorización. También dice que el aprendizaje ocurre a través del diálogo. Eso inspira en el método socrático. ¿Creía que hacer preguntas es la mejor forma de aprender? Por eso, en su obra de Magistro, explica que el diálogo ayuda a los estudiantes a reflexionar y encontrar las respuestas por sí mismos. No basta con memorizar, hay que comprender. Esto criticaba los métodos de enseñanza que solo fomentaban la memorización sin reflexión. Creía que la educación debía desarrollar el pensamiento crítico y la capacidad de razonar. Esto es el deseo de aprender, también es clave. Según San Agustín, nadie puede aprender si no tiene interés en hacerlo. Por eso los maestros deben despertar en los estudiantes la curiosidad y el amor por el conocimiento. Hola a todos, el día de hoy les voy a hablar sobre los aportes pedagógicos del campo pedagógico. El primer aporte es la unión entre la fe y la razón. Es la idea de que el conocimiento humano se construye mediante la armonía de la fe y la razón, ya que ambas provienen de la verdad. Por ello, la educación debe integrarse en el pensamiento racional con los principios espirituales. El segundo aporte fue el uso del pensamiento lógico, que consiste en el desarrollo de la capacidad de razonar, analizar y argumentar de manera ordenada. Está inspirado en Aristóteles, ya que este aporte promueve la enseñanza basada en la reflexión crítica y no solo en la memorización. El tercer aporte es el papel activo del estudiante, que se refiere a que el estudiante no es el sujeto pasivo, sino que es el protagonista de su aprendizaje. En cambio, el docente actúa como un guía y ayuda al alumno a descubrir la verdad. El último aporte es la formación moral e intelectual. Es el proceso activo que busca desarrollar tanto la mente como los valores de los estudiantes. No solo se trata de adquirir conocimiento, sino de formar personas éticas, responsables y orientadas al bien. Hola chicos y chicas, hoy vamos a entender cómo la filosofía medieval influyó en la educación en Europa. Primero, hay que saber algo muy clave. En la Edad Media estaba totalmente controlada por la Iglesia. ¿Y eso qué significa? Significa que aprender no solo es estudiar, sino acercarse a Dios. Uno de los pensadores más importantes fue Santo Tomás de Aquino. Él decía que la razón y la fe deben ir juntas. Pensando en esto, se empezó a enseñar lo que es la lógica y la filosofía, pero siempre estaban conectadas con la religión. Aquí nace algo muy importante, la escolástica. La escolástica era una forma basada en leer textos, analizar y debatirlos, o sea, algo parecido a lo que hacemos hoy día en clase. Además, en esta época nacen las primeras universidades en Europa, como la primera universidad, la Universidad de París, donde se estudiaba teología, filosofía, derecho y medicina. Pero ojo, la materia más importante era la teología. ¿Por qué? Porque giraba en torno a Dios. Entonces, ¿cuál era la influencia principal? Las influencias principales fueron que
la educación tenía un enfoque religioso, se valoraba el pensamiento lógico y el debate, nacen las universidades y se organizan las materias como hoy. Bueno, en resumen, la filosofía medieval no solo habla de Dios, sino que también asentó las bases de cómo estudiamos hoy. Sin ella, la educación europea no sería la misma. Gracias.